Hola de nuevo a todos, bienvenidos a nuestra segunda presentación en esta serie de San Eugenio de Macenor, la parte 3 sobre atrevernos a compartir también nuestra experiencia de Cristo, el Cristo crucificado. Esta presentación la he intitulado Atreverse a compartir en la misión y queremos enfocarnos un poco en la pastoral de aquellos primeros misioneros. En nuestra última presentación vimos cómo San Eugenio discernió junto con el padre Tampier poder formar una pequeña comunidad. Aquellos primeros 6 misioneros de Provenza, se llamaban en ese tiempo, se reunieron por primera vez el 25 de enero de 1816 y firmaron aquel documento que llamamos la súplica, o sea, la súplica o el pedido para ser reconocidos como un pequeño instituto de sacerdotes diocesanos para poder predicar las misiones o predicar misiones populares en los campos de Provenza. Las misiones populares precisamente porque era lo que el Papa había pedido para ese tiempo, que era lo único que podía reevangelizar la gente de Francia que había perdido su fe a causa de la Revolución Francesa. Entonces, esta presentación quiere mirar cómo Eugenio desarrolló, utilizando ese mismo documento que ya hemos estudiado, un poco un método de misión para predicar en estos diferentes lugares. Y es un método que todavía nos acompaña hoy día y que se revela a través de nuestras constituciones y reglas. Pero en realidad es cómo nosotros podemos compartir ese amor de Cristo crucificado, el amor que nosotros encontramos cuando miramos nuestros crucifijos. Como guía para esta presentación les ofrezco esta pequeña parte del Evangelio de San Mateo, que es cuando Jesús se prepara para ascender al cielo. Y les dice, Jesús se acercó y les habló así: me ha sido dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Este texto del Evangelio creo que nos ayuda a comprender aquel entusiasmo que tenían los primeros misioneros, un celo apostólico y también lo que le llamamos el discipulado misionero que ellos querían ejercer, especialmente predicando en esas diferentes misiones. Así que tengamos presente este mandato de Jesús, que no solamente se le concedió a esos primeros misioneros, sino también a nosotros que hoy seguimos llevando el mensaje de la cruz, el mensaje del Cristo crucificado. Antes que nada vamos a recordar un poco lo que Eugenio quiso con aquel documento que firmaron los primeros misioneros, la súplica, que era lo que había establecido para ellos la misión como tal y que era lo que querían cumplir. Recuerden que en esta parte de su vida Eugenio reconocía fuertemente que la comunidad apostólica tenía dos aspectos. La parte comunitaria era de vivir juntos y de que el Evangelio se enraizara dentro de esa comunidad, y solamente viviendo dentro de esa comunidad ellos podían entonces llevar el Evangelio de Cristo a través de su apostolado. Entonces se la pasaban 6 meses en casa preparando las misiones populares y luego 6 meses en que iban a diferentes pueblos en el campo para poder entonces predicar y hacer la misión popular. Cuando hablamos de misiones populares, por lo tanto, no era algo de una semana, no era algo de 3 días, eran bastantes meses y veremos ya por qué Eugenio veía eso tan importante. Era un proceso entero con cada pueblo que ellos visitaban. Primero, como les dije, si tienen la oportunidad de leer la súplica entera, les di el documento en la última presentación de Estudios Oblatos, se los recomiendo para que vean un poco ese, el equilibrio que Eugenio tiene entre el ser, que es la parte de la comunidad, y el hacer, que es la parte apostólica.
Esos dos tienen que estar en un equilibrio perfecto y es algo que todavía nosotros hoy día deberíamos hacer, de reconocer que nuestro apostolado, nuestra misión solamente existe basada en lo que podemos hacer en la oración, en vivir la vida comunitaria en nuestros pequeños grupos de la familia macedoniana o hasta en nuestras propias parroquias. Primero, habiéndose convencido de que las misiones serían el único medio en el que se podría sacar de su embrutecimiento a los pueblos extraviados. O sea que ellos tenían muy conscientes de que la gente no conocía de su fe y lo que más le tocaba al corazón a San Eugenio era precisamente el hecho de que la gente no conocía el amor del Salvador, que era lo que él quería compartir y buscaba cualquier manera para que ellos pudieran compartirlo o pudieran conocerlo. El fin de esta sociedad no es solo trabajar por la salvación del prójimo, dedicándose al ministerio de la predicación. Se propone también principalmente proporcionar a sus miembros los medios para practicar las virtudes religiosas. Y ahí tienen la parte del ser. O sea que Eugenio creía firmemente que la comunidad apostólica era una forma de santificarse uno mismo también. O sea, no solamente ayudar a que el otro se santifique, sino en el proceso mismo de vivir en la comunidad, ellos mismos se santificaban. Así que santificándose uno mismo para santificar a otros. Así pues, su vida va a quedar repartida entre la oración, la meditación de las verdades sagradas, la práctica de las virtudes religiosas, el estudio de la Sagrada Escritura, de los santos padres y de la teología dogmática y moral, la predicación y la dirección de la juventud. Entonces también aquí vemos que obviamente no todos podían salir a las misiones populares, algunos tenían que quedarse porque tenían que cuidar de la casa y aquellos que se quedaban hacían lo que se llamaban las misiones en casa. Y Eugenio nunca quiso dejar atrás aquella primera pastoral que él tenía, que era con la juventud de Aix. Entonces, el que se quedara en casa también se dedicaba a ese ministerio, a esa pastoral. Pero también que ellos vivían esas prácticas, estas virtudes religiosas, era lo que los santificaba y era lo que entonces les daba el entusiasmo para poder llevar el mensaje a otros. Los misioneros se organizarán de modo que mientras unos dentro de las comunidades ejerciten en adquirir las virtudes y los conocimientos propios de un buen misionero, otros recorran los campos anunciando la palabra de Dios. Y he aquí lo que les estaba explicando. Entonces algunos sí recorrían los campos, eran los misioneros, pero también estaban aquellos que los apoyaban a través de sus oraciones y que apoyaban el ministerio en casa. Al regresar de sus tareas apostólicas, volverán a la comunidad para descansar de sus fatigas y dedicarse al ejercicio de un ministerio menos pesado y prepararse, con la meditación y el estudio, a hacer aún más fructífero su ministerio cuando sean llamados a nuevos trabajos. Así que Eugenio también sabía que después de varios meses estando en los campos, en diferentes pueblos predicando, necesitaban ese tiempo de retiro, para decir, un retiro, ejercicios espirituales, formas de que ellos pudieran también creativamente buscar nuevas maneras de llevar el Evangelio de Jesucristo a otros. Tengan presente entonces que en esta tercera parte le estamos llamando a atreverse a llevar el mensaje de Cristo, de atrevernos a compartir el mensaje de Cristo. Pero lo que vemos en el carisma y en el espíritu de San Eugenio es que necesitamos ser creativos. La misión para él era una creatividad, era una forma nueva de buscar maneras nuevas de que el Evangelio pudiera alcanzar a los pobres y los más abandonados. En este caso, aquellos que no conocían el amor del Salvador. Entonces, miremos un poco cómo ellos hacían estas misiones populares, porque es importante ver y reconocer que ellos vivían ese espíritu de San Eugenio mismo, y de hecho Eugenio que los acompañaba por lo menos en estos primeros años a estas misiones populares. Lo primero que hacían es que había una acogida a los misioneros cuando llegaban al pueblo. Aquí nos dice el padre Leflon, que nos explica en detalle un poco cómo ellos lo hacían. Dice que el pueblo, acompañado de su párroco, que cargaba una cruz, esperaba la llegada de los misioneros a la entrada del pueblo.
Al momento de llegar, la cruz pasaba a las manos del director del grupo y se iniciaba la procesión al centro de la aldea. Una vez dentro de la iglesia, el párroco bendecía a los misioneros y se ponía en marcha la primera ceremonia de la misión. O sea que aquí vemos que es el pueblo mismo que venían inspirados a recibir lo que esos misioneros querían traerles. No era solamente que uno llegaba a un pueblo y comenzaba a predicar, sino que ellos estaban incluidos en el proceso mismo y era una forma de que ellos abrieran sus corazones, sus almas, a recibir la gracia de Dios que los misioneros les venían trayendo. Luego los misioneros se encargaban de visitar a la gente en sus casas. Visitaban a todos los del pueblo para platicar y saber más o menos qué era lo que necesitaban. Dice, estas visitas no son agradables, pero son muy importantes porque acercan más a los misioneros a las personas que vienen a evangelizar. Con verdadera afabilidad desplegarán una caridad que es todo para todos, ganando por este amor humilde los corazones de los más indiferentes. Así los misioneros serán capaces de entusiasmar e impulsar a la gente y de hacer frente a alguna resistencia. Y a medida que avanzan en estas visitas, a menudo descubren y comienzan a remediar desórdenes que muchas veces escapaban la atención, incluso de un párroco celoso. Estas son palabras de San Eugenio mismo que escribía sobre cómo los misioneros iban haciendo estas misiones populares. Y como él mismo dice, no eran agradables, pero era lo que ellos necesitaban para tener la información necesaria para predicar a un pueblo sobre sus necesidades. Entonces imagínense, es una manera creativa, una manera nueva de predicar el Evangelio, porque no solamente se paraban a predicar sobre las escrituras, sino que podían entonces mirar a las escrituras y cómo se aplicaban a la vida del pueblo y a la vida de cada uno de ellos. Y reconocer también que habían algunas cosas que necesitaban atención, atención espiritual. Esto creaba conciencia dentro de los misioneros de lo que el pueblo en realidad necesitaba. O sea, no dar un sermón o una plática así general, sino algo que tocara verdaderamente los corazones del pueblo. Eso nos recuerda siempre de lo que nosotros escuchamos tantas veces dentro de la familia macedoniana, en las constituciones y reglas, de que los oblatos están cerca de la gente con que trabajan. Y nos recuerda también de que cada uno de nosotros en la familia macedoniana está cerca de la gente con quienes trabajamos. Conocemos sus necesidades y conocemos cómo entonces traerles el Evangelio y el mensaje de Cristo. Luego entonces tenían la parte de la predicación. Cuando venían a la iglesia, celebraban la misa. Dice San Eugenio, lo que yo deseo es que se predique de manera provechosa, dejando de lado todo amor propio. Sin esto no se obtendrá gran fruto. Espero que nuestros padres habrán pensado también en actuar con mucha prudencia al tener que vérselas con hombres tan mal dispuestos. Recomiéndeles que se comporten como santos, como verdaderos apóstoles, uniendo a la predicación la modestia exterior y una gran caridad con los pecadores. Que se pueda juzgar por su actitud que no son predicadores ordinarios y que están realmente animados por un celo que es propio de su santa vocación. Que se olviden de a sí mismos si de veías quieren ser si de veras quieren ser útiles a los demás, que por consiguiente recen mucho. Entonces Dios vendrá en su ayuda y todo irá bien. Aquí se nos da a comprender un poco de lo que estaba sucediendo en Francia para ese tiempo. Recuerden que Eugenio conocía mucho de lo que se llama el jansenismo. Era un movimiento comenzado particularmente en Francia, pero que estaba alrededor en toda Europa, donde los penitentes no recibían verdaderamente todo el perdón de Dios. Siempre había un castigo y por lo tanto se la veían siempre haciendo una penitencia demasiado rigurosa. Y entonces Eugenio lo que quería es que los oblatos, los primeros misioneros, fueran verdaderamente capaces de actuar con caridad dentro de las confesiones. Pero más importante eso, cómo predicaban. Y aquí dice que uniendo la predicación y la modestia exterior.
y que no son predicadores ordinarios. Ellos están animados por el celo mismo, o sea, no son predicadores que nada más allá se levantan y platican sobre la palabra de Dios, sino que saben adaptarla para que todos la pudieran comprender y la pudieran comprender en su propio idioma. Recuerden entonces el sermón en la iglesia de la Magdalena, donde él mismo en sus notas, sus apuntes de preparación, dijo, tiene que predicarse el Evangelio de una manera que ellos lo comprendan. Continuamos con esta predicación, que es una cercanía al pueblo, del cual ya habíamos hablado, de estar muy cerca de y conocer las necesidades del pueblo. Aquí Eugenio dice, el padre Honora me comunica que el párroco estaba encantado porque los oblatos daban sus instrucciones en provenzal. Sin embargo, con el consentimiento del mismo párroco, y para satisfacer el gusto de 5 o 6 burgueses que han pedido que las pláticas se dieran en francés, no resistió predicar alternativamente en los dos idiomas. No puedo protestar suficientemente en contra de esta debilidad. Nunca acepté cuando daba misiones acomodarme a la estúpida vanidad de unos cuantos burgueses. Esto va contra el objetivo del instituto. Son palabras muy fuertes, pero aquí lo que Eugenio quería dar a conocer es precisamente lo que desde el momento en que él predicaba en la iglesia de la Magdalena, que el mensaje del Evangelio tenía que ser predicado para los pobres y los abandonados. En este caso, los pobres eran aquellos que no conocían del Evangelio porque no se les predicaba en francés, perdón, en provenzal, se les predicaba solo en francés. Y el objetivo era de que todos pudieran comprender lo que se estaba diciendo. La mayoría, por lo tanto, aquellos especialmente los pobres, que eran los que no conocían muy bien el francés. Así que aquí él utiliza unas palabras muy fuertes, pero es precisamente el objetivo que él quería. Se predica en una manera en que puedan comprender lo que es el amor de Cristo, en palabra y en acción. La predicación también tocaba una parte muy interesante, el evangelio aplicado a la vida diaria. Entonces no era solamente predicarlo en palabras, sino cómo ellos también lo podían ejercer en la vida ordinaria. Una de las cosas que sucede con nuestros misioneros es que se convierten árbitros en algunas litigaciones. Es muy interesante. Se encontraban en cantinas, por ejemplo, en algunos lugares donde la gente iba a discutir y a buscar maneras de arreglar sus pleitos. Y aquí tenemos una de entre tantas de esas litigaciones. Dice, en Barjol, el alcalde, sus delegados, jueces, notarios, abogados, comerciantes, industriales, burgueses, todos se presentaron y compitieron entre sí para otorgarse una mutua y completa satisfacción. Las reconciliaciones se hacían voluntariamente y en público al pie de la cruz. Qué conmovedora ha sido esta experiencia. Rueguen por nosotros y por ellos. Así que ellos tenían esa función de ser árbitros, porque habían algunos pleitos que no se podían arreglar, y a través de la predicación del Evangelio ellos le ofrecían la oportunidad al pueblo de poder reconciliarse, pero también en adaptarse a las necesidades particulares del pueblo. Y dice Eugenio, en Mariñán se anunció que la cofradía tenía una chambre, una especie de sala de reuniones, donde los miembros podrían reunirse para hacer vida social y para disfrutar de una sana diversión. La idea atrajo bastante a los hombres, se puso en marcha en todas las misiones. O sea, que dejar un espacio donde la gente también pudiera reunirse, nada más para poder vivir en comunidad y vivir la reconciliación que se predicaba. Así que vemos a los misioneros ahí atreviéndose a hacer a predicar el evangelio de una manera muy diferente, algo que era inesperado en esos tiempos. Luego existen las ceremonias de reconciliación. Y entre ellas vemos precisamente algo que reconocemos, el confesionario. Dice San Eugenio, ya estamos en el confesionario sin movernos de la mañana a la tarde. Los hombres, al primer aviso, han acudido en masa y bien sabe Dios que lo necesitaban. Se trata aquí tanto para los hombres como para las mujeres de 30, 40 y 50 años. Están maravillados del éxito de la misión. Están satisfechos con lo poco que doy. Me limito a los avisos que en conciencia solo pueden ser dados por mí.
Se está tan atento, el silencio que se observa es tan grande que se me oye de todas partes aunque hable en voz baja. Esas misiones populares traía a la gente a reconciliarse con Dios, a venir al sacramento de la confesión. Y esto era importante en una sociedad que, como les dije, fue influenciada demasiado por el jansenismo, que no les quiso dar la oportunidad de ser perdonados completamente. Aquellos reconocían en Cristo crucificado aquel que perdonó todos sus pecados. Una de las historias que nos cuenta San Eugenio mismo sobre la reconciliación la encontramos aquí. Un hombre que se había confesado y, al igual que los demás, había prometido dejar de blasfemar, regresó en un estado máximo de confusión buscándome. ¿Qué problemas tiene mi amigo para estar tan triste?, le pregunté. Ay, padre, replicó en provenzal, mien aisquiam que significa que se había escapado una blasfemia a pesar de sus mejores intenciones. Pero, añadió, me he propinado una paliza. Vemos lo que pasó. El buen hombre se dirigía a su tierra detrás de su burro con un carro de abono. De repente el animal se plantó, dando coces para librarse de la maloliente carga. Tomado por sorpresa en este primer instante de furia, el pobre hombre se le escapó una de esas palabras fuertes con las que regularmente solía reforzar su conversación. Al instante se dio cuenta de lo que había dicho y lo consideró un serio fallo moral. Inmediatamente agarra su látigo y, después de propinar unos buenos golpes al burro, que era la causa de su aflicción, se vuelve contra sí mismo y se aplica un humillante correctivo digno de alguien que ha llegado a saber lo que significa verdaderamente aplicar el castigo. Esto fue para castigarme, me dijo, y lo recordaré la próxima vez que algo suceda. Después de animarle, lo despedí, feliz. En cuanto a mí, me quedé atónito y profundamente edificado. O sea que ellos en su predicación le creaban conciencia a la gente de sus pecados. Y quizás Eugenio no fuera tan exigente sobre lo que hizo este hombre, pero lo que le satisfació fue precisamente el hecho de que este hombre pudo reconocer que algo había hecho mal y que pudo pedir perdón, pudo venir a buscar esa reconciliación. Eso a causa de las ceremonias de reconciliación que hacían los misioneros. Otra vez, en Mariñán, ahora el padre de Macenó, representando a los pecadores, se quita la sobrepelliz, símbolo de la inocencia, y baja del púlpito. Arrodillándose a los pies del altar, recibe del párroco una cuerda gruesa que ataba como soga y la colocaba alrededor de su cuello. A continuación, habiéndose quitado los zapatos y los calcetines y cargando la cruz penitencial, encabezaba la procesión. Y aquí tenemos hasta algunos testigos que contaban sobre las lágrimas que ellos dejaban caer al ver a San Eugenio y al ver a algunos de los otros misioneros con este gesto que les hablaba de la reconciliación. Es un gesto que les ayudaba a comprender cómo Cristo mismo había tomado sus pecados y cargaba con ellos. Una ceremonia tan bonita, una ceremonia muy emotiva que nos ayuda hasta hoy día a reconocer que también nosotros llevamos ese peso sobre nosotros cuando servimos al prójimo. La clausura de cada misión se llevaba a cabo a través de la erección de una cruz de la misión, y era una manera que cada vez que el pueblo pasara por el frente de la cruz recordarían el compromiso que hicieron de alejarse del pecado, un compromiso que hacían para seguir el Evangelio, para vivir rectamente. Y de hecho algunos de los misioneros se regresaban a visitar los pueblos donde habían predicado, donde habían hecho estas misiones populares, para ver si la gente en realidad sí había hecho su compromiso. Entonces cada clausura llevaba esta cruz que se colocaba en un lugar prominente. Si van todavía algunos de los pueblos donde los misioneros de Provenza fueron a predicar, se ven todavía esas cruces que están de pie en el centro del pueblo. Como les dije, esto nos recuerda siempre de lo que la Constitución número 8 nos dice. Siempre cerca de la gente con la que trabajan, los oblatos prestarán constantemente atención a las aspiraciones de la misma y a los valores que posee. No temerán presentar con claridad las exigencias del Evangelio y abrirán con audacia nuevos caminos para que el mensaje de salvación llegue a todos los hombres. He aquí esta parte principal de lo que queremos ver en esta
predicación de las misiones populares, que no temeremos en abrir con audacia nuevos caminos, en nuevas maneras, en maneras creativas para que todos puedan conocer el amor de Cristo, el Salvador. Los dejo con esta reflexión. Todos estamos llamados a compartir el amor del crucificado. ¿De qué manera te inspira el ejemplo de esos primeros misioneros a estar cerca de la gente con quien trabajas tú, con aquellos que necesitan escuchar el mensaje de Cristo, el Salvador?